El arca de Noé, un pacto de esperanza. El arca de Noé, un castigo o un nuevo comienzo. Imaginen un mundo joven, vibrante, recién salido de las manos de su creador. Un lugar de asombrosa belleza, pero también de una oscuridad creciente. La humanidad dotada de libre albedrío se había alejado. La violencia y la maldad llenaban cada rincón de la tierra. ¿Qué harías si vieras el mundo que amas desmoronarse? ¿Y si una voz, una esperanza inquebrantable, te pidiera que confiaras en lo impensable? Hoy nos sumergiremos en una de las historias más impactantes y transformadoras de la Biblia, el Arca de Noé. Un relato no solo de destrucción, sino de obediencia radical, de fe inquebrantable y de un nuevo comienzo forjado en la promesa divina. El mundo antes del diluvio, en la caída de la humanidad de la Biblia, nos pinta un cuadro desolador de aquellos días. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La creación gemía bajo el peso del pecado. La vida, que Dios había dado con amor, era despreciada. Pero en medio de esa oscuridad, una luz brillaba tenuemente en un hombre llamado Noé. Noé era diferente. Mientras el mundo se sumergía en el caos, él halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque Noé era justo, perfecto en sus generaciones, y caminaba con Dios. ¿Qué significa ser justo en un mundo injusto? ¿Cómo mantienes tu fe cuando todos a tu alrededor se han rendido? La llamada de Dios y la obediencia de Noé. Entonces una voz retumbó, no solo en la mente de Noé, sino en la historia de la humanidad. Dios, con el corazón afligido, anunció su plan de limpiar la tierra. Pero en su juicio, había una puerta de escape, una oportunidad para un nuevo inicio. Esa puerta era el arca. Dios le dio a Noé instrucciones precisas en cómo construir una enorme embarcación, sus dimensiones, los materiales, cada detalle. Imaginen a Noé, un hombre de fe, pero seguramente con muchas preguntas. Construir un barco gigante en tierra seca, recoger 2 de cada animal, porque él. La tarea parecía una locura. La gente a su alrededor sin duda se reiría, se burlaría, lo considerarían un excéntrico, pero Noé no dudó. La Biblia nos dice, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta no fue una obediencia a medias, fue una obediencia total y absoluta. Él creyó en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendía por completo. Su fe fue su motor, su confianza en Dios, su combustible. La verdadera fe no es solo creer en Dios, sino actuar conforme a lo que Él nos pide, incluso cuando parece irracional a los ojos del mundo. La obediencia de Noé no fue un acto de miedo, sino un acto de amor y confianza. El diluvio, juicio y redención. Y entonces llegó Noé y su familia entraron al arca, y con ellos la creación de Dios en la lluvia, las fuentes del gran abismo se abrieron. El cielo lloró, la tierra fue cubierta. Durante 40 días y 40 noches la vida como se conocía fue barrida. Es fácil ver el diluvio como un castigo divino, y en parte lo fue en una purificación necesaria de la maldad que corrompía la tierra. Pero también fue un acto de redención. Dios no abandonó a la humanidad. Les dio una oportunidad de empezar de nuevo, de preservar la vida a través de la fe de un solo hombre. Dentro del arca, el mundo exterior era un caos, pero adentro había un microuniverso de esperanza. La fe de Noé sostenía a su familia, su obediencia los había salvado. Imaginen los sonidos, los olores, la espera, la incertidumbre, pero sabían que estaban donde Dios quería que estuvieran. A veces, en nuestras vidas, enfrentamos diluvios personales en momentos de crisis, de pérdida, de incertidumbre. La historia de Noé nos recuerda que incluso en la mayor oscuridad, la obediencia a Dios puede ser nuestra arca, nuestro refugio, que nos lleva a salvo a través de la tormenta. Un nuevo comienzo y el pacto del arco iris. Después de muchos días, las aguas comenzaron a descender. El arca se posó sobre las montañas de Ararat. Noé envió un cuervo, luego una paloma, y cuando la paloma regresó con una rama de olivo, fue la señal. La vida estaba regresando, la tierra estaba siendo restaurada. Cuando finalmente salieron del arca, pisaron una tierra nueva, limpia, renacida, y allí, en ese momento de gratitud y reverencia, Dios estableció un pacto. No más un diluvio para destruir toda carne. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. El arco iris, un puente de luz y color, se convirtió en el recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios, de su promesa inquebrantable y de su amor por la humanidad. El arco iris no es solo un fenómeno meteorológico, es un símbolo divino de esperanza y misericordia. Nos recuerda que, no importa cuán difíciles sean nuestras tormentas, Dios siempre cumple sus promesas y siempre nos ofrece un nuevo comienzo. ¿Qué aprendemos del Arca de Noé hoy? La historia del Arca de Noé no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestras propias vidas. Nos desafía a preguntarnos,
¿Estoy escuchando la voz de Dios en mi vida? ¿Estoy dispuesto a obedecer incluso cuando el camino parece ilógico o difícil? ¿Confío en que Dios me llevará a través de mis propias tormentas? Así como Noé construyó un arca para salvar a su familia, nosotros también estamos llamados a construir arcas de fe, de esperanza, de amor y de obediencia en nuestras vidas. Porque al final, la historia del arca de Noé no es solo sobre el fin de un mundo. Si crees en la palabra de Dios y te gustan los relatos bíblicos, te invito a que te suscribas al canal para que puedas disfrutar de más historias como esta. Que Dios te bendiga. Hola amigos, hoy les traigo una historia fascinante que ha cautivado a generaciones, el Arca de Noé. Imaginen un mundo joven y vibrante, recién salido de las manos del Creador. Un lugar de asombrosa belleza, pero también de una oscuridad creciente. La humanidad, dotada de libre albedrío, se había alejado del camino. La violencia y la maldad llenaban cada rincón de la tierra. ¿Qué harías si vieras el mundo que amas desmoronarse? ¿Y si una voz, una esperanza inquebrantable, te pidiera que confiaras en lo impensable? La Biblia nos pinta un cuadro desolador de aquellos días. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La creación gemía bajo el peso del pecado. Pero en medio de esa oscuridad, brillaba una luz, un hombre llamado Noé, quien halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé era diferente? Porque era justo y caminaba con Dios mientras el mundo se hundía en el caos. Imaginen el desafío de mantener la fe cuando todos a tu alrededor han perdido el rumbo. Entonces, Dios le habló a Noé, le dio instrucciones precisas para construir una embarcación enorme, construir un barco gigante en tierra seca, recoger 2 de cada animal. La tarea parecía una locura. Sin duda, la gente se burlaría, lo considerarían un excéntrico, pero Noé no dudó, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta no fue una obediencia a medias, fue total y absoluta. Creyó en el plan divino, incluso cuando no lo entendía por completo. Su fe fue su motor, su confianza en Dios, su combustible. Y entonces llegó el diluvio. Noé y su familia entraron al arca junto con la creación de Dios. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. Dentro del arca, mientras el mundo exterior era un caos, existía un microuniverso de esperanza. ¿Cuántas veces enfrentamos diluvios en nuestras propias vidas? Momentos de crisis, de pérdida, de incertidumbre. La historia de Noé nos recuerda que incluso en la mayor oscuridad, la obediencia a Dios puede ser nuestro refugio. Después de muchos días, las aguas comenzaron a descender. La paloma regresó con una rama de olivo, la vida estaba regresando, y cuando pisaron tierra nueva, Dios estableció un pacto maravilloso, sellado con el arco iris en las nubes. No más un diluvio para destruir toda carne. Este arco iris, amigos, no es solo un fenómeno meteorológico, es un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios, de su promesa inquebrantable, y de su amor por nosotros. Nos recuerda que no importa cuán difíciles sean nuestras tormentas, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué podemos aprender hoy de esta historia? Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando el camino parece ilógico? ¿Confiamos en que Él nos guiará a través de nuestras propias tormentas? Si esta reflexión te ha tocado el corazón, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Comparte con aquellos que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, así como Dios fue fiel con Noé, también lo será con nosotros.